Bien, bienvenidos entonces nuevo, a este nuevo tiempo de reflexionar en base a las escrituras. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Vamos a leer el libro de Mateo, ¿sí? Capítulo 13, el versículo 24. Estamos analizando, estamos estudiando las parábolas del Señor Jesús, las enseñanzas del Señor Jesús. Así que vamos a ir de a poquito aprendiendo, ¿sí? No, tampoco podemos decir, no, ya sabemos todo y, y ya, con esto es suficiente. No, sino que vamos a ir aprendiendo de a poquito. Rafael nos dice, yo no tengo mi Biblia física, pero tengo en mi teléfono. Dice, gracias, Rafael. La idea es tener la Biblia, ¿no? Mateo 13:24, vamos a leer, y la parábola que nos ha tocado hoy es la parábola del trigo y la cizaña. Dice así, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. El tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Interesante, interesante este texto. Ahora lo vamos a leer en esta otra versión que siempre lo leemos y dice, Jesús les puso este otro ejemplo. El reino de Dios sucede lo mismo que le pasó a uno que sembró en su terreno muy buenas semillas de trigo. Mientras todos dormían, llegó un enemigo y entre las semillas de trigo sembró semillas de una mala hierba llamada cizaña. Y después se fue. Cuando las semillas de trigo produjeron espigas, los trabajadores se dieron cuenta de que también había crecido cizaña. Entonces fueron a donde estaba el dueño del terreno y le dijeron, Señor, si usted sembró buenas semillas de trigo, ¿por qué también creció la cizaña? El dueño les dijo, esto lo hizo mi enemigo. Los trabajadores le preguntaron, ¿quiere que vayamos a arrancar la mala hierba? El dueño les dijo, no, el trigo y la cizaña se parecen mucho. Y a lo mejor ustedes van a arrancar el trigo junto con la cizaña. Mejor dejen que las dos plantas crezcan juntas. Cuando llegue el tiempo de la cosecha, podremos distinguir cuál es el trigo y cuál es la cizaña. Entonces enviaré a los trabajadores para que arranquen primero la cizaña, le amontonen y la quemen. Luego recogerán el trigo y lo llevarán a mi granero. Bien, interesante esta parábola. Sucede, sucede chicos, jóvenes y señoritas, hermanos y hermanas. Sucede que vamos a ir viendo que el reino de Dios, ¿se acuerdan? Habíamos visto la parábola anterior, el sembrador, y hablaba del sembrador, de qué tipo de terreno somos nosotros, ¿sí? ¿Qué tipo de terreno somos nosotros? Ahora, cuando nosotros unimos y vemos este texto de aquí, nos damos cuenta que el Evangelio cae sobre nosotros, ¿sí? El Evangelio está sobre nosotros, el Evangelio está en nosotros, el Evangelio vive en nosotros. Y depende de nosotros si nosotros vayamos a dar buen fruto o no vayamos a dar buen fruto. Pero aquí también sucede algo interesante. Miren, y aquí quiero ser un poquito temático con lo que yo voy a decir. Pero es que la cosa aquí a veces es que, mm, a ver, algo pasó aquí. Ya, listo. Les decía entonces que, pero el tema es que como ustedes, aparte del trigo, la mayoría de nosotros conocemos, aparte del trigo, hay unas semillas que son igualitas, idénticas. Yo en una ocasión conversaba con mi mami y decía, mami,
Y mi mami me conversaba, no, me decía que hay diferentes tipos de cebada. Hay la cebada rita, la cebada más gruesa, la cebada no sé cómo, la cebada blanca. Y había un montón de tipos de cebada, ¿sí? Pero y todas son cebada. Y no todas se parecen. En el trigo es idéntico, ¿sí? En el trigo también hay otros tipos de trigo. Ahora el problema es que también hay otros que se parecen al trigo, pero no son trigo, ¿sí? Algunos que, escuche bien, se parecen al trigo, pero no son trigo. Y cuando el Señor a nosotros nos comienza a enseñar sobre el Evangelio, nos dice, tengan cuidado. Porque aparte que hay personas que hablan el Evangelio y un Evangelio íntegro, un Evangelio que no es interesado, sino un Evangelio desinteresado. También hay personas que predican con la misma Biblia, con las mismas palabras, pero de manera interesada. Entonces eso ya no es un evangelio íntegro, ¿sí? Sino más bien es algo que va desviando a las personas hacia un camino incorrecto, hacia un camino que no tiene nada que ver con los caminos del Señor. A ver, ¿cuántos de nosotros hemos escuchado, por ejemplo, y alguna vez ustedes pueden haber escuchado esto, cuando dicen, si crees en Dios, confías en Dios, bueno, siémbrale a Dios tanto dinero y Dios te va a responder mucho más. ¿Han escuchado eso, por ejemplo? Sí. Pongamos un ejemplo. Dale a Dios $1000 y Dios te va a devolver $10,000. ¿Han escuchado? Sí hemos escuchado, ¿no es cierto? Pero la cosa es que el Evangelio no está para eso, porque el Evangelio no es para lucrar una persona. El Evangelio no está para desviarnos íntegramente. Otra de las cosas que ha usado el Evangelio, por ejemplo, es cuando se dice, bueno, el Evangelio, la Biblia dice, no, no robarás, pero yo un poquitito nomás. No pasa nada, un centavito nomás, no pasa nada. ¿Sí? Supongamos que yo tenga que cobrar de un trabajo, ya, yo hago un trabajo, cualquier trabajo que sea. Y el trabajo realmente me cuesta $1, ya. Pero viene el cliente y me deja $1.01. ¿Qué tengo que hacer yo? Si yo soy un buen cristiano y soy muy honesto, tengo que darle el vuelto, que es 1 centavo, ¿no es cierto? Tengo que decir, aquí está su centavo. Pero a veces, ¿qué nos puede pasar a nosotros cuando no somos cristianos íntegros? Simplemente es, 1 centavito nomás, no se ha de dar cuenta. Además, mañana le voy a reponer nomás el centavito. Pasa, ¿no es cierto? Puede pasar. Eso es sembrar malas doctrinas en nuestros corazones. Porque hay mucha gente que habla con la misma Biblia y habla con los mismos textos bíblicos. Pero también usan la Biblia. Escuche bien esto, pero también usan la misma Biblia para decir que Dios ni Jesús no existe. ¿Han visto eso? Pues yo sí he visto eso. ¿Sí? He visto también que hay mucha gente que usa la misma Biblia para pelear los unos con los otros. ¿Han visto eso también? También puede suceder. Ah, no, es que yo también estudié. Y el otro dice, yo también estudié. Es que yo también leí. Y en lugar de crecer espiritualmente, empezamos, ¿qué? A pelear entre hermanos, entre cristianos. Y esa no es la manera de ser un verdadero cristiano. ¿Sí? Esa no es la manera de estar delante de la presencia de Dios. Somos humanos, sí, somos seres humanos y como seres humanos estoy de acuerdo que en algún momento vamos a caer en una tentación, sí, así es. Pero tengamos en cuenta, si nos enseñan mal, si tenemos malas doctrinas sembradas en nuestro corazón, entonces simplemente nuestro camino va a ser torcido. ¿Sí? Nuestro camino no va a llevarnos a la salvación. Miren, han escuchado, por ejemplo, comentarios como esto, por ejemplo, dicen así. Es que si no vas a la iglesia, no te vas a ir al cielo. ¿Han escuchado eso, por ejemplo?
Sí se ha escuchado, ¿no es cierto? Es que si no vas a la iglesia, no te vas a ir al cielo. Si no te bautizas, no te vas a ir al cielo. Son mandatos que hay que obedecer. Pero eso no significa, miren, una cosa voy a hacer muy claro. Ninguna iglesia salva a ninguna persona. Las iglesias no salvan a las personas. Escúchese bien. Es un poco difícil tal vez para algunas personas decir eso, pero es así. Las iglesias nos salvan. Las iglesias son el lugar en donde nosotros podemos reunirnos para estar en ánimo, para animarnos los unos a los otros, ¿sí? Para llevarnos bien los unos a los otros. ¿De qué sirve, chicos, que nosotros vayamos a una iglesia y nos estemos peleando dentro de la iglesia los unos con los otros? No sirve de nada, ¿verdad? No sirve de nada. Entonces no sirve. Entonces, la iglesia no nos va a salvar a nosotros. Porque dice la Biblia, hermanos, dice la Biblia que yo soy el camino, dijo Jesucristo. No dijo la iglesia es el camino, dijo yo soy el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie, absolutamente nadie, nos lleva y nos hace llegar al Padre, sino solamente por Jesucristo. Escúchese bien. Es que aquí, y me van a perdonar muchos de ustedes, es que muchas veces incluso se comienza a decir, no, es que esta iglesia es buena, esta iglesia no es buena, esta iglesia, este pastor es bueno, este pastor no es bueno. Y comienzan a haber contrariedades entre propios cristianos. Lo que yo pienso, chicos, más bien es que Jesús no va a venir por una denominación. Jesús no va a venir por una X iglesia. Jesús va a venir por la iglesia de Jesucristo. ¿Sí? Jesús va a venir por su iglesia, por aquellos, por los hijos que creyeron en Él. Jesús no va a venir por aquellos que tal vez podemos decir, no, es que mi iglesia es la más santa, mi iglesia es la más sana. La iglesia de acá, del hermanito de acá, de Mazacasito, no, esta iglesia no es santa. La iglesia de Mazacasito, no, esta iglesia no es buena. En lugar de estar criticando a las iglesias, lo que más bien debemos hacer es seguir predicando lo que dice la Biblia. ¿Sí? Y solamente enseñando lo que dice la Biblia, nosotros mismos nos vamos a dar cuenta qué iglesia está dentro de la Biblia y qué iglesia no está dentro de la Biblia. Por ejemplo, ¿cuáles son las creencias básicas? ¿Cuál es la doctrina básica que nosotros tenemos que tener como cristianos? Número uno, que Jesucristo es Dios y es el Hijo de Dios. Eso tenemos que creerlo. Número dos, que el Espíritu Santo es Dios. ¿Sí? El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios. No son tres dioses, es un solo Dios. ¿Cómo funciona eso? No lo sé. Que Jesucristo vino a través de la Virgen María. ¿Sí? También debemos creerlo. Pero María ya no es digna de ser adorada. Ojo con lo que digo. Porque no lo estoy diciendo yo, sino la misma Biblia. ¿Se acuerdan cuando María se postró delante de Jesús y le dijo, Maestro? ¿Mm? Entonces María está reconociendo su humanidad, porque María también necesita de la salvación de Jesús. Tenemos que respetar a María por haber sido la madre de nuestro Señor Jesús, por haber sido el instrumento de haber llegado el Señor Jesús a través de ella. Pero de ahí, hacer algo más, rendirle culto o algo, mire lo que dice la Biblia. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No hay otros dioses más que Dios y el Señor Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Esas son las doctrinas que tenemos que aprender. Si nos desviamos de estas doctrinas, estamos cayendo en errores. Otra de las cosas, por ejemplo, la iglesia no salva, no nos va a salvar, chicos, pero la iglesia es el lugar en donde nos reunimos todos los cristianos. ¿Se acuerdan qué era la iglesia? La iglesia es la unión de todos los cristianos, ¿se acuerdan? La iglesia no es el edificio, la iglesia no es esa casa en donde nos reunimos dentro de las cuatro paredes y decimos, esta es mi iglesia. Otra de las cosas importantes.
La iglesia no es de los pastores. La iglesia tiene que ser de Jesucristo. Pastor que esté diciendo esta es mi iglesia, se está metiendo en un problema porque le está quitando la gloria a Dios. ¿Sí? Porque la iglesia no es de los pastores. Los pastores estamos aquí o están aquí para administrar, para ser mayordomos de las iglesias, pero los pastores no están aquí para adueñarse de la iglesia. ¿Sí? Las ovejas no son de los pastores. ¿Qué significa eso? Que por ejemplo, si algún rato ustedes dicen, no, vea hermano, sabe que yo ya no me voy a reunir a la sala del Zoom, voy a reunirme en la otra sala de Zoom. Qué bueno, mientras estén enseñando de la palabra de Dios, aleluya, vaya. Y aprenda más. No se preocupe. Esa es la manera de continuar. ¿De qué me serviría? Yo decirles, no, mi hermana, a ver, nosotros aquí comenzamos este grupito y aquí nos quedamos, a carambas, aquí tiene que quedarse. No, no, porque eso sería ser egoístas con el evangelio. Y eso estamos nosotros mismos, estamos metiendo cizaña en lugar de poner buen trigo, ¿sí? No hay que meter cizaña, para nada. La cizaña es igualita al trigo. Parece, se han escuchado, ¿no? Hay personas parece que dijeran palabras bien bonitas, bien lindas, bien hermosas, bien elegantes, pero nos están llevando por otro lado. Tengamos mucho cuidado. Miren, una cosa bien importante les voy a decir. Cualquier cosa que no esté respaldada por la Biblia es algo que no es de Dios. Escuche bien. Cualquier cosa que no esté respaldada por la Biblia es algo que no es de Dios. Todas las cosas tienen que estar respaldadas por la Biblia. Por ejemplo, les voy a decir una cosa. ¿Qué tal que mañana viniera una persona y nos enseña y nos dice, ¿saben qué? Yo le vi a Jesús y Jesús estaba andando por allá por Quito o estaba andando en la Tacunga y yo le vi ahí sentado en un camello, en un burro. ¿Sabe qué? La Biblia dice que no. Porque Jesucristo, la segunda venida, vendrá a través del cielo, del cielo a las nubes, de allá le vamos a ver. Jesús ya no va a venir a estar caminando aquí en la tierra. Entonces ya no es una doctrina buena. ¿Sí le ve? Entonces cuando nosotros vayamos poquito a poquito, vayamos leyendo la Biblia, nos vamos a dar cuenta lo que es correcto y lo que no es correcto. ¿Sí? Eso vamos a ver. ¿Sí? Eso vamos a aprender mientras más leemos la Biblia. Estamos ahora, por ejemplo, enfocados solamente en qué significan las parábolas de Jesús. Y ahora nosotros hemos aprendido esto, que tenemos que tener mucho cuidado, porque hay muchas personas que predican con la misma Biblia, pero para beneficio propio. Hay muchas personas que predican con la misma Biblia, pero para destrucción de los seres humanos. La Biblia es para construcción de los seres humanos. La Biblia no es para condenarnos. Dios es el que condena, ¿sí? La Biblia no es para decir, ah, caramba, es que tú estás en pecado y ya te vas al infierno, a la quinta paila te vas. La Biblia no es para eso. Sí, la Biblia sí dice eso, pero quien tiene autoridad de decir eso es Dios. Nosotros no podemos decirle, ah, como tú eres borrachito, como tú eres adúltero, como tú eres esto, como tú eres ladrón, ya, al infierno te vas a ir, bien hecho, al infierno te vas a ir. No tenemos por qué. Lo que nosotros tenemos que hacer es explicar por qué, quiénes se van al infierno. Tenemos que explicar de acuerdo a la palabra de Dios, no condenar, porque nosotros no estamos hechos para condenar a nadie. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Me están entendiendo esta partecita? Entonces, quiero ser muy claro con las cosas. Hay muchas personas que dirán que son pastores, que dirán que son evangelistas, que dirán que son misioneros, todo les van a decir. Pero si no está respaldado por la Biblia, lamentablemente, estas personas no están dentro del Evangelio. ¿A quiénes debemos creer nosotros como cristianos? A los que hablan con Biblia en mano. Eso significa crecer juntos. ¿Sí? Porque miren, dentro de un mismo grupo siempre va a haber la cizaña. Siempre va a haber la cizaña.
No crean que nunca no va a haber la cizaña, no, aquí no, nunca va a haber críticas, nunca va a haber enojos, no, no. Siempre va a haber alguien que meta chisme, siempre va a haber alguien que meta iras, siempre habrá eso. Pero justamente nosotros no tenemos por qué estarles juzgando a ellos. Porque ¿qué dice la Biblia? Deja nomás que crezcan juntos, deja. Tú no te metas, deja que crezcan juntos. Cuando yo venga, yo me encargo de la cizaña. Tú no te encargues de la cizaña. Déjame que yo me encargo, dice Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado. No vaya a ser que en lugar de estar aprendiendo cosas de Dios, estemos aprendiendo cizaña. ¿De acuerdo? La cizaña simplemente es algo que parece bueno, pero no es realmente bueno. ¿Sí? Bueno, con esto